Bueno. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con alguien del otro lado del océano, don José Carlos González Hurtado. Don José, gracias por atenderme, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Padre Javier, por tenerme aquí. La verdad es que es un placer saludar desde este lado a todos los de allí y los de aquí. Gracias sobre todo porque me acabo de decir fuera de cámara, en off, que encima está cumpliendo 14 años de casado, así que este es un logro justo para este día. Bien, hago una mínima presentación. José Carlos González Hurtado es presidente de EWTN en España, Senior Advisor Global de la consultora estratégica Roland Berger y de algunas de las mayores firmas mundiales de Private Equity y consejero de varias compañías multinacionales. O sea, se dedica a la parte tecnológica, por eso digo estas cosas. Está casado, padre de 7 hijos, ni más ni menos. 14 años de casado, 7 hijos, así que no está para nada mal. Ha regresado recientemente a España después de vivir bastante tiempo fuera de su país, en Francia, en Inglaterra, Alemania, Ucrania, Rusia, Israel, en fin. No quiero ser muy largo. El tema, estamos frente a una persona que conoce del tema tecnológico, de la parte de ciencias, si queremos, duras, ¿no? Y yo lo convoqué porque me pareció muy interesante esto que voy a poner acá en pantalla, un libro que acaba de publicar, acá lo tienen disponible en Amazon, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, apenas aparecido hace muy poquito, hace un par de meses, ¿no? ¿No es así, don José? Ni siquiera hace 2 meses salió, realmente el 12 de septiembre, que es el día del dulce nombre de María. Es mi cumpleaños, así que sí. lo conozco bien porque es mi cumpleaños, justo el nombre de María, exactamente. Ah, sí. Exactamente. El 5 de septiembre se puso a la venta, que fue el día de Santa Teresa de Calcuta. El día 12 salió por primera vez en la prensa y lo presentamos el día 14 en Madrid. Tengo que decir, para todos aquellos que nos vean, lo digo porque Amazon, yo no sé si llega al otro lado del Atlántico, pero en cualquier caso sí hay, y lo digo para los que lo quieran adquirir, un sitio que se llama Ocio Hispano, que sí envía el libro o lo produce, no sé exactamente cómo lo hacen, en cualquier sitio de Hispanoamérica. Amazon creo que está, de momento, solo disponible en España, pero vamos, en cualquier caso, en Ocio Hispano lo pueden conseguir. Perfecto. ¿Por qué meterse a escribir sobre un tema así, la existencia de Dios, las pruebas? ¿Qué fue lo que lo motivó a esto? Obviamente en un mundo como el nuestro. Pues mire, padre, hay varias razones. La primera es, llevo mucho tiempo haciendo presentaciones y dando conferencias sobre el tema, y lo que me doy cuenta es que hay mucha gente que abandona la práctica de la fe por la falsa creencia de que Dios y ciencia están enfrentados. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias científicas como ahora, en la última generación, para demostrar que Dios, creador, existe. Pero luego, además, sabiendo eso, habiéndolo observado, me topé una encuesta que es de Pew Research en el año 2014 en Estados Unidos, pero yo creo que aplica verdaderamente a todo el mundo occidental, a Sudamérica y en España, desde luego, y a Europa, según la cual la mayor causa de abandono de la fe de los millennials son esa gente que está entre los 20 y tantos años y los 40 años, es precisamente esto. Es decir, el 82% de las personas que abandonan la fe, la práctica religiosa, es por una creencia que Dios y ciencia están enfrentados. Y luego hay otro estudio que también menciona en el libro, de los ingleses. Vamos a suponer, para esto siempre hago la gracia, vamos a suponer que los ingleses son normales, quiero decir que nos hace que lo mismo que les pasa a ellos nos pasa a todos los demás, aunque solo sea para este caso, pero que el 65% de los ingleses, de los británicos, consideraban que la ciencia desdice a Dios. Y lo que suelo empezar diciendo, padre, es algo quizá provocador, pero ser ateo es de letras, no es de ciencias. La gente de ciencias es más creyente, más teísta y más religiosa que la gente de letras. Entonces esa es la razón. Hay un abandono de la práctica religiosa por una falsedad, unos mitos, y entonces, bueno, pues romper esos mitos. Una vez escuché al padre Loring, el padre Jorge Loring, según no lo conoces, fue un gran apologeta español, digamos, ¿no? Tiene un libro muy recomendable llamado Para Salvarte, un libro muy hermoso, donde compendia un poco la apologética en general. Bueno, no tenía pelos en la lengua, como buen español, y decía, una vez le preguntaron, ¿por qué usted no es ateo? Le preguntaron. Y dijo, porque no soy idiota, o sea, porque no soy idiota. Bueno,
Esto lo que está diciendo don José es claramente así, ¿no? Uno, en la parte, si queremos más, de ciencias sociales, más dada a las ideologías, aunque no esté exenta también de la ideología, las ciencias duras, ¿no? Obviamente, uno encuentra más gente atea que en el ámbito de las ciencias duras. Aunque también en el ámbito de las ciencias duras uno puede encontrar con gente que no, que cree en el azar, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pero lo que usted dice es totalmente cierto. Ahí me hace mucha gracia porque el padre Loring, nosotros en WTN tenemos programas del padre Loring, la verdad es que era un tipo fantástico, conozco ahora gente, yo llevo 30 años fuera de España, la verdad es que he vivido en muchos sitios, también en Hispanoamérica, y prácticamente acabo de llegar a España, pero desde que he llegado pues me he encontrado ahí muy amigo mío, que era muy amigo del padre Loring, y ese hombre era, por lo que yo, con todos mis respetos, probablemente un santo. Y lo cierto es que efectivamente decía cosas así muy graciosas, pero es que esto mismo, justo esto mismo, lo dice Christian Anfinsen, que es premio Nobel de Química en 1972. Él decía, solo un idiota puede ser ateo. Y había otro, que también era premio Nobel, de Física, que decía, yo no he encontrado a ninguna persona, que pueda ser, que sea inteligente y que no crea en Dios. Esto lo decía también otro premio Nobel. Y así hay varios que mencionan en el libro de gente que realmente, científicos que realmente pues, se han encontrado con Dios porque la ciencia les llevó a Dios. Hay otra frase que suelo mencionar mucho porque es uno de mis científicos favoritos, que se llama Max Planck, que es uno de los padres de la física cuántica, y que él decía, la ciencia impone la idea de Dios. Pero esto es importante porque me he encontrado también con científicos creyentes que sostienen que, bueno, pues la ciencia te da indicios. No, la ciencia impone. Cuando Max Planck decía impone, quiere decir no te deja lugar a dudas de que existe un Dios creador. También es importante decir aquí, padre, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Dios Padre, de Dios Creador. Lo que yo hablo en el libro es las demostraciones, las evidencias que da la ciencia de la existencia de un Dios Creador. Después, eso además es lo que Santo Tomás llamaba prolegómenos de la fe, es decir, uno, incluso sin tener fe, puede llegar racionalmente a la necesidad de la existencia de un Dios creador. Dejo fuera del libro, simplemente porque he creído que es más nítido, si quiere, la demostración, o si quiere, pruebas de que Jesucristo es Dios o que la Iglesia Católica es la verdadera. Porque es un libro que pretendo que llegue tanto a gente que es religiosa como no religiosa. Y lo que pretendo es, digamos, romper lo hemos dicho al principio, romper ese mito de que la ciencia te deja sin Dios y es justo al contrario. Entonces, nos quedamos en Dios creador existe y eso es exactamente lo que demuestra la ciencia. Exacto. Esto que dice don José es lo que decía claramente él, ¿no? Son los preámbulos fidei, los preámbulos de la fe, ¿no? Que quiere decir que, obviamente, uno hasta tiene la obligación. San Pedro en la primera carta dice, sepan dar razones de vuestra esperanza, ¿no? Entonces uno tiene la obligación de intentar dar razones de su propia fe a la gente que no es creyente. Bueno, hay ciertas cosas, ciertas verdades a las cuales uno puede llegar con la sola inteligencia, aplicando la inteligencia realmente, estudiando, por ejemplo, la existencia de Dios. Después, si Dios es uno y trino, si ese Dios se encarnó y es Jesucristo o no es Jesucristo, bueno, es un tema para el cual necesitamos en gran parte el dato revelado de la fe, que no va contra la razón. Pero bueno, a este tema que don José se ha dedicado y que Aristóteles o Platón o muchos filósofos, aún Santo Tomás de Aquino ha estudiado para decir cómo yo puedo mostrar que Dios existe, bueno, se puede llegar por medio de la razón. Bueno, ¿cómo le explico? Antes de pasar a la parte científica, después de todo lo que está estudiado, ¿cómo le explicamos a una persona de 20 años, 15 años o lo que fuere, que hay un Dios, sin hablar de Jesucristo, todavía hay un Dios trascendente, distinto de nosotros, que ha sido creador, antes de meterme yo a hablar de todas las evidencias científicas? ¿Cómo le explicarías a un chico de 15, 20 años que Dios existe? Bueno, lo primero hay que, y lo menciono en el libro, el teísmo, la idea de que Dios existe y que hay un creador, es natural al ser humano. Menciono en el libro algunos experimentos que se han hecho en Finlandia y en Estados Unidos con gente que no son religiosos, incluso con grupos de fervorosos ateos, donde se ha demostrado que la idea de la belleza y del orden que nos acompaña nos lleva necesariamente a la idea de un creador. No hay más que ver
no hay más que ver el sol que tengo delante, no hay más que ver el orden que tiene la naturaleza, no hay más que ver la creación para darse cuenta y naturalmente de que hay un creador. Pero insisto, esto no lo digo yo, esto ha sido probado por estudios psicológicos que menciona el libro, de gente que era atea, donde les hacen preguntas rápidamente, de tal forma que ellos mismos no las puedan censurar. Lo digo porque el ateísmo no es más que una censura que se impone sobre el natural teísmo. Entonces, esas mismas personas ateas llegan a la conclusión, o sea, ellos contestan, sí, hay un orden, sí hay un creador, sí hay un ordenador. Y eso es lo primero que hay que mirar. Es decir, bueno, pues no deberíamos esperar el orden que vemos alrededor nuestro. Eso también lo decía Einstein. Él decía, lo sorprendente es que tengamos un universo que nos permita vivir, a usted y a mí, o que permita la vida. Porque lo que deberíamos esperar es un caos. Y ya no estoy hablando de los... Si luego uno conoce lo que es el Big Bang y luego conoce la cosmología y la física, pues por supuesto, completamente. La estadística te dice que o hemos tenido muchísima suerte o es que un Dios creador ha querido que usted y yo estemos aquí, que es lo que yo sostengo. Pero lo que le diría a una persona de 15 años, simplemente abre los ojos y mira alrededor. ¿Tú crees que eso ha sido creado por casualidad? Y ahora piensa. Como usted decía al principio, mire, la creencia, la convicción para un Dios personal y único ha llegado incluso en el siglo IV antes de Jesucristo con Aristóteles. Se puede llegar racionalmente a la existencia de un creador. El Concilio Vaticano I también lo dice. Pero eso para nosotros que somos católicos. Pero para cualquier persona, racionalmente, simplemente pensando y observando alrededor, puedes llegar a la conclusión de que lo que está alrededor nuestro no deberíamos esperarlo. Y luego, simplemente, lo que también le digo, y justo usted lo ha dicho muy bien, a los cristianos es muy importante conocer las razones de nuestra esperanza, como decía San Pedro. Y hoy, más que nunca, son razones científicas. Lamentablemente, afortunadamente, no entro en el tema, las demostraciones filosóficas de la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Antelmo, eso no llega hoy a muchas de las personas porque hay un cientifismo que hace que muchas personas, sobre todo jóvenes, esperen todo de la ciencia. El mismo estudio que le mencionaba al principio dice que el 50% de los británicos esperan que todos los problemas sean solucionados por la ciencia. Sabemos los científicos que eso jamás va a poder ser así. La ciencia tiene un ámbito de actuación que solucionará los problemas que pueda solucionar, pero no absolutamente todos. Pero lo que sí nos dice es que hay muchas personas que esperan de la ciencia aquello que antes esperaban de los teólogos, de los filósofos, de los pensadores. Por eso es importante saber también los argumentos científicos que llevan a Dios para poder contestar al hombre de nuestro tiempo. Bien, excelente. Y bueno, ¿y cómo nos adentramos en esos argumentos científicos sin ser científicos? Porque la verdad que ahí está el desafío grande pedagógico. Si uno no conoce bien temas específicos de matemática, de física, cuántica, etcétera, bueno, ¿cómo le explicamos qué hay evidencias científicas y cuáles son? Vamos a ver, el libro está escrito para todas las personas. Y lo tengo que decir, mire, lo he comprobado con mi hijo Diego de 11 años. Es decir, la parte más dura de este libro, ahí tiene una parte que es cosmología y física, una parte que es matemáticas y una parte que es biología. La parte más dura, es que es más difícil, más abstracta, es la parte de las matemáticas. Y lo he comprobado, insisto, con mi hijo Diego, para entender que él lo entendía. Mi madre de 92 años, el otro día me llamó porque lo estaba leyendo, ella pensaba que no lo iba a entender, y me dijo, José Carlos, lo entiendo todo. Claro, también es verdad que es amor de madre, pero lo cierto es que era sincera diciendo, lo entiendo todo. Entonces, vamos a empezar, si quiere, por el principio. Un argumento que además, es importante desmontar. Hay mucha gente que me he encontrado en las conferencias que después de estas presentaciones me dice, pues yo pensaba que el argumento del Big Bang desdecía la existencia de Dios. Vamos a empezar por el principio. Justo lo contrario. Justo lo contrario. El Big Bang demuestra necesariamente la existencia de Dios. Pero vamos a decirlo de una forma sencilla. Solo existen dos posibilidades, padre. O el universo existió desde siempre y no tuvo un principio y no tendrá un final, o el universo tiene un principio, tiene un... Espera un momentito, ¿me están Sí. llamando? Que lo tengo puesto en mute. Voy a ponerlo.
O el universo tiene un principio o nunca tuvo un principio. El universo tendrá un final o nunca tendrá un final. Esas son las dos únicas posibilidades. No existen otras posibilidades. Si el universo no tuvo un principio, eso no es un problema para los ateos. Tampoco es un problema para los creyentes, pero, digamos, no hay un principio, no me compele a creer que hubo un creador. Eso es lo que se llama el universo en estado estacionario y es lo que se creía hasta mediados del siglo pasado. Era, digamos, el modelo normal creído hasta mediados del siglo pasado, hasta que un sacerdote católico, el padre Lemaitre, que era un sacerdote belga, formuló por primera vez, y esto es importante también, fue un sacerdote católico que curiosamente no estuvo ni siquiera nominado al premio Nobel, lo que también dice mucho de cómo se conceden esos premios, pero lo cierto es que formuló por primera vez un modelo que entonces no estaba aprobado, que era el modelo del Big Bang. ¿Qué dice el Big Bang? Que hubo una creación. ¿Qué quiere decir que hubo una creación? Pues básicamente que el universo, todo lo creado, toda la materia, se produjo en un momento específico hace 13.700 millones de años. Calculó él. Él calculó 13.700 millones de años. Bueno, pues padre Javier, lo cierto es que después, si hago el fast forward rápido, 20 y tantos años después se comprueba que eso es cierto, con dos señores que luego recibieron el premio Nobel en 1978, descubren la radiación cósmica de fondo, que es, si quiere, el eco de aquella primera explosión. Hay una explosión y después de la explosión pues hay unas reverberaciones, vamos a decirlo de esta forma, que se miden y que ellos descubrieron en 1964. Lo publican en 1966, lo que es la ironía de la providencia, lo publican 6 meses antes de que el padre Lemaitre falleciera. El padre Lemaitre, que había sufrido un montón desde 1944, que edita su libro, hasta 1966, que fallece, porque se metían con él, porque decían, sí, claro, usted lo que es el sacerdote, usted creacionista y tal, le llamaban de todo. En 1966, cuando fallece 6 meses antes, sabe que su teoría se ha visto confirmada, pero después se ha visto confirmada varias veces. No solo por estos dos señores que eran premio Nobel, sino por otro señor que luego fue el premio Nobel en el año 2006, premio Nobel de Física, George Smoot. Él mandó también un satélite, se llama el COBE, y también calculó el principio del universo. El padre Lemaitre había dicho 13.700 millones de años y este calculó en 13.751 más o menos un 1%. Es decir, hasta el padre Lemaitre lo calculó. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo un momento de creación donde se creó toda la materia, pero también el tiempo. Y esto es difícil de entender, pero el tiempo es una entidad física como puede ser este bolígrafo. Quiere decir que el tiempo y todo lo material se crearon en un momento hace 13.750 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Naturalmente, necesariamente, pues quiere decir que hubo un ser que está fuera de lo material y fuera del tiempo al que se debe el momento de la creación. Y es eso lo que llamamos Dios. Esto que lo acabo de decir, este Big Bang, ha convertido a multitud de científicos desde entonces. Científicos que han intentado desacreditar el Big Bang y cuando se han dado cuenta de que no es posible y que es cierto, se han convertido. Hay un montón de ellos que menciono en el libro, Robert Jastrow, el Anton Zeilinger, que es el premio Nobel de Física del año pasado, del año 2022, él dice que las cosas que hay en la naturaleza son tan impresionantes que he decidido creer en Dios. Entonces, esa es la primera cosa que habría que decirles. Mire, el universo ha tenido un principio y teniendo un principio, además, se parece mucho a lo que dice el Génesis. Eso tampoco lo digo yo, padre, lo dicen aquellos que les he dicho, tanto George Smoot como Penzias y Wilson, ellos escribieron todo lo que sabemos del Big Bang se puede encontrar de una forma resumida en el libro del Génesis. Ahora, respecto del Big Bang, ¿no? Alguien podría argumentar diciendo, bueno, a ver, está excelente. Se podría llegar a decir que hubo un inicio, pero eso no me tiene que llevar a mí necesariamente a pensar en un creador, me puede decir alguien. ¿Por qué? Porque pudo haber sido esto fruto del azar, así como una semilla que estaba dando vueltas por ahí, empezó a crecer y bueno, y después se dio el árbol. Pongamos, estoy poniendo objeciones a propósito, ¿no? Sí. Quiero que sepa que ese tipo de objeciones y otras, todas las demás están en el libro y que además se han puesto.
Porque precisamente lo que ocurre es que si uno es ateo, eso le deja, como decimos en este lado, por lo menos con la brocha y sin escalera, porque de pronto dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, se han puesto muchísimos. Se han puesto, por ejemplo, la objeción, se decía, bueno, ya, ha habido un Big Bang, pero es un universo que rebota. Entonces, imagínense, el universo que crece, aumenta, luego se contrae, hay otro Big Bang, aumenta, se contrae, hay otro Big Bang, aumenta, se contrae. Vale, fantástico. Eso no es posible por muchas razones. Vale, no es posible por la entropía, y los explico en el libro, no es posible por muchas razones, pero es que además en el año 2012 hay otros 3 científicos que se llaman Borde, Vilenkin y Guth, que formulan unos teoremas y descubren un teorema que se llama el teorema del límite del tiempo pasado. ¿Qué viene a decir? Que mire, que en cualquier universo o multiverso que tenga una constante de Hubble mayor que 0, es decir, que se amplíe, ha tenido que tener un principio. Y dice Vilenkin, que por cierto, yo no sé si se ha convertido, pero vamos, al principio de sus tiempos, él era ateo, dice, nos hemos quedado sin solución. Y es uno de los que lo formula, nos hemos quedado sin solución. Ya no hay forma, de hecho, dice él, no hay forma de esconderse. El universo ha tenido que tener un principio. Pero si ha tenido que tener un principio, vuelvo al problema, ha tenido que tener un principiador. Mira, otra cosa que se ha dicho ha sido Stephen Hawking, que es muy conocido, un científico. Yo creo que es más conocido porque él iba en silla de ruedas, es una persona verdaderamente inteligente, pero realmente la cantidad de cosas en las que se equivocó, yo creo que dan para mucho. Pero lo que es interesante es que él formuló unos teoremas, que se llaman los teoremas de Hawking-Penrose, según los cuales también demuestra la necesidad de singularidad. Singularidad es este momento, se llama así en física, es ese momento inicial, el momento inicial del Big Bang, es lo que se llama singularidad, y se llama singularidad porque algunas de las leyes físicas no aplican en ese momento. Este señor demostró eso, pero como luego, de hecho, tuvo fe atea, y vuelvo a decir, y es importante hacer este paréntesis, el ateísmo es una religión. Es interesante esa frase, tuvo fe atea, ¿no? Es interesantísimo, esa expresión, nunca la había escuchado. Sí, pero es verdad, tiene sus dogmas y además tiene sus estigmatizados, si quiere. Pues mire, hay una persona de las que menciono en el libro, que era el mayor ateo del mundo, y ahora vuelvo sobre el Big Bang, ¿vale? Que se llama Anthony Flew, que dejó de ser ateo en el año 2004. Él había sido ateo durante 50 años, escribió los manuales del ateísmo más importantes de todo el mundo. Él era catedrático en Oxford, era el discípulo de Bertrand Russell, y en el año 2004 escribió un libro que dice, Dios existe, yo me equivoqué, básicamente. Como el ateo más relevante, el subtítulo es cómo es el ateo más relevante del mundo, cambió de opinión. Por las dudas, digo esto antes que me olvide, Bertrand Russell es un famoso ateo del siglo XX que tuvo en un momento una discusión interesantísima en inglés, no sé si está en español, pero con un gran doctor en filosofía que fue Copleston, ¿no? Sí, un gran profesor, buenísima sobre el tema de la existencia, ¿no?, de Dios. Bueno, sí. Ok, no, continúe, perdón. No, pero es muy importante porque Bertrand Russell es uno de los ateos más conocidos del siglo XX. Él escribió un libro muy famoso que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Pero yo recomiendo a todo el mundo que mire, por favor, las vidas de estas personas. Si ellos fueron felices o no felices, porque muchas veces nos ponen modelos de personas que fueron profundamente infelices. Y Bertrand Russell es uno de ellos. Es una persona que tuvo una vida disipada en muchos aspectos, lamentable en muchos aspectos, y él mismo diría que probablemente triste. Hay un libro que recomiendo para romper estos mitos, que siempre se llama de Paul Johnson, que se llama Intelectuales, está en español, pero originalmente es Intellectuals. Paul Johnson era un escritor católico británico, ha fallecido yo creo hace 2 años, un año, magnífico, donde habla de estas vidas. Pero nos estamos desviando. Ese es Bertrand Russell, el discípulo de Bertrand Russell se llama Anthony Flew. En el año 2004 se convierte, escribe este libro y básicamente lo que dice es, mira, yo no quería convertirme. Ahora, la necesidad de la ciencia, o sea, lo que he descubierto en lo cosmológico y también en lo genético, porque recordemos que el genoma humano, el proyecto del genoma humano también se termina por esas fechas, en el año 2000, 2003. Entonces, descubre que necesariamente tiene que haber un Dios. Y esto es lo que
lo que hace que le convierta. Pero estaba contestando el señor Hawking que era ateo. Una de las cosas que dice es, bueno, pues como no sabemos cómo se pudo formar el universo, pues se formó por la ley de la gravedad, literal. Y entonces, esto la verdad es que le llovieron críticas de izquierda y de derecha, y esto casi siempre me recuerda a la frase esta de Chesterton de cuando uno no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa, porque lo cierto es que pues Paul Davies, que era otro científico, montones de científicos se le echaron encima. Yo recuerdo una frase que es poco caritativa, dice, ¿cómo un científico puede ser mundialmente famoso y un idiota? Y es que efectivamente, claro, la ley de la gravedad no es nada, la ley de la gravedad no es más que la observación de algo que ocurre. ¿Cómo puede existir un universo sin ley de la gravedad? Es decir, la ley de la gravedad forma parte del universo. Eso es como decir que una de mis células me ha creado a mí. Antes, claro. Básicamente, volviendo al tema, el Big Bang necesariamente nos pone en el momento de la creación y necesariamente nos pone en la necesidad de un creador. Y eso es lo que le pasó a Anthony Flew, lo que nos ha pasado a tantos otros. Ada Salviander en Estados Unidos, que está dedicando ahora su vida a la apologética, y ella era atea, y después de conocer las nuevas evidencias científicas, pues se dedica a esto. Esa es una evidencia científica, la del Big Bang, por ejemplo, y digo para que uno también sepa que cuando le quieren refutar diciendo que Dios no puede existir porque fíjate del Big Bang, bueno, evidentemente es una, pero hay más de una. Hay muchas más. De hecho, en el libro, como le he dicho, hablo de las cosmológicas y física, de las matemáticas y de la parte de la biología. En la cosmología y la física hay otra que también, del mismo modo que el universo tuvo un principio, el universo tendrá un final. Además, esto yo creo que es muy bueno porque de una forma fácil uno aprende conceptos científicos que creo que pueden utilizar ahí fuera. Y siempre digo, con el cuñado petardo, el vecino que es un pesado dándonos la lata, pues le dices, no, pues mira, la segunda ley de la termodinámica demuestra la existencia de Dios, y lo dejas callado, lo dejas planchado. Pero esta es otra, la segunda ley de la termodinámica también demuestra la existencia de Dios. Y parece muy complicado, pero la segunda ley de la termodinámica es muy sencilla, y lo voy a explicar en un segundo. Primero hay que decir, también hubo un científico católico que fue el primero que lo formuló, y se llamaba, un austríaco que se llamaba Boltzmann. Y también, como al padre Lemaitre, le hicieron la vida imposible. Porque claro, que el universo termine también nos hace pensar que hay algo fuera del universo. Mire, hay a ver si consigo encontrarla, hay una frase que siempre cito cuando menciono esto, y no digo quién lo dice, pero es un famoso ateo hablando a otro famoso ateo. Con lo cual, como dicen en derecho, si la parte confiesa, relevo de prueba, yo no tengo que demostrar nada. Antes de que la segunda ley de la termodinámica fuera confirmada, que, insisto, lo que dice es que el universo tendrá un fin, en 1869, este señor que es ateo le decía a su mejor amigo ateo, le decía, el estado de gran calor, estoy leyendo del libro, en la página 40, el estado de gran calor a partir del cual todo se enfría es absolutamente inexplicable e incluso una contradicción, puesto que ello presupondría la existencia de Dios. Claro. Esto se lo escribe Federico Engels a Karl Marx, 1869. Básicamente lo que está diciendo es, si el universo se termina, tendría que haber un Dios, y como tú sabes, mi querido amigo Carlos, eso no puede ser. Bueno, pues esto también es una evidencia, y eso también se demuestra. ¿Qué es, insisto, la segunda ley de la termodinámica? Pues que, mire, el orden se dispersa, es lo que se llama la entropía. La entropía es la medida del orden en un sistema, y la entropía siempre aumenta, es decir, el desorden aumenta. Y suelo decir, esto es como la habitación de mi hija Clara. Salvo que uno le meta esfuerzo desde fuera, siempre tiende a desordenarse. Bueno, pues el universo igual, de tal forma que el universo tiende a perder energía y llegará un momento que tenga la muerte térmica del universo, que pasará dentro de trillones y trillones de años, pero pasará. Y si eso pasa, también demuestra que lo mismo que cualquier otra cosa creada,
Todo tenemos un principio y tenemos un fin. Y también necesariamente que tiene que haber algo fuera del universo que haya sido lo que creó o lo que queda después del universo. Y eso que está fuera del universo es lo que llamamos Dios. Esa es otra. Pero también, y esta sería más complicada, pero también hablo de los argumentos de Heisenberg, del principio de indeterminación de Heisenberg y de la física cuántica que demuestra también la existencia de Dios. Heisenberg es probablemente el físico más importante del siglo XX con permiso del señor Einstein. Y probablemente lo sería, y sería mucho más recordado si no fuera por temas biográficos del señor Heisenberg. Pero vamos, lo cierto es que era un cristiano, era creyente, era también sucesor de Planck y demostró, digamos, la libertad del ser humano. Demostró cómo Dios funciona en la física. Y lo menciono eso también en el libro. Y esos son temas físicos, pero llegamos a los temas de las matemáticas, y las matemáticas también, del mismo modo que había la necesidad de un principio por la física, que es el Big Bang, ahí está también la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que es una demostración de que el universo tiene que tener un principio desde un punto de vista matemático, porque el universo sería un infinito actual y eso no es posible. Y eso lo demuestra Hilbert. Entonces, la física demuestra que Dios tiene que existir. La matemática demuestra que Dios tiene que existir. Ha habido una que se me ha olvidado, que además sí es importante. Es el universo afinado. El universo afinado es el principio antrópico. Y de ello también trato del libro bastante extensamente. El universo antrópico quiere decir cuáles son las posibilidades que tenemos para que haya un universo que nos permita a usted, padre, y a mí estar aquí, que permita la vida. Y si se quiere, lo uno con aquello que hablamos al principio de cómo nos sorprende el hecho de que el universo tenga un orden. Bien, pues lo cierto es que, como dijo Einstein, no deberíamos esperar un universo que tuviera este orden. Y sin embargo lo tenemos. Y sin embargo hay unas leyes físicas y hay unas constantes físicas que no deberíamos esperar y que sin embargo están allí. Y es importante también recordar esto para la gente que no es físico. Las constantes físicas no se deducen. No es como en matemáticas que uno ve una fórmula y deduce necesariamente que, vamos a poner que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. No, eso se observa. Y se observa que es así, pero podría ser de cualquier otra forma. Seguimos con el ejemplo. Si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, usted no estaría allí y yo aquí. No habría mundo. No habría existido vida en ningún momento. Y como eso hay 200 variables o más que están absolutamente afinadas y que cualquier exceso o defecto de ese número que tienen harían que no hubiera vida. Uno de los ejemplos más grandes es la constante gravitacional. La constante gravitacional, no hay ningún físico que piense que ha sido por casualidad, porque está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un cero, pongo una coma, ponga 120 ceros, y luego pongo un 1, 2, 3, y eso es la constante gravitacional. Si no estuviera afinada con tanta precisión, no habría universo. No habría universo, nada se hubiera creado. En el momento del Big Bang, aquello se hubiera creado y luego colapsado enseguida. ¿Quién definió esa constante que de no ser así no habría habido nada de lo existente? Pero, insisto, como eso hay más de 200 variables. Otro que suelo mencionar... No, pero dígame. Sí. No, me quedé con una cosa. Hace muchos años yo leí un libro de Aristóteles, muy cortito, que Santo Tomás comenta, ¿no? Santo Tomás de Aquino comenta, que se llama De Eternitate Mundi, o sea, acerca de la eternidad del mundo. Y Santo Tomás comentando a Aristóteles decía, bueno, que el mundo era eterno, ¿no? Como este planteo que recién conversábamos. ¿Y por qué decía Aristóteles que el mundo era eterno? Porque la materia, al parecer, desde lo que uno ve de la cosmología, de la ciencia cosmológica, desde la física, digamos, hoy en día,
parece que la materia es eterna, o sea, tiende a mutar, tiende a cambiar, o sea, una hoja de papel termina siendo ceniza, qué sé yo, no sé, nosotros terminamos siendo gusanos al día de mañana, bueno, va mutando, vamos cambiando. Entonces Aristóteles decía, dado que la materia al parecer es eterna, pues por entonces hay que concluir necesariamente que el mundo al parecer es eterno, no tiene ni un inicio ni tiene un fin. Y Santo Tomás, cuando comenta este opúsculo de Aristóteles, dice, bueno, a ver, en principio desde el punto de vista racional, por lo que sabemos, podríamos llegar a deducir como Aristóteles que la materia podría ser eterna. Pero dado el dato revelado de que hubo un momento de un inicio, que antes no había nada y después comenzó a haber algo, bueno, debemos concluir entonces con la teología que el mundo no es eterno, sino que al menos tiene un inicio, ¿sí? Al menos tiene un inicio. Ahora, esto al parecer es con la materia, pero por lo que me dice, quizás habría evidencias científicas hoy en día para explicar que la materia no necesariamente fue siempre, sino que hubo un momento en que no hubo, un momento en que no hubo materia. Exactamente eso, exactamente eso. Se me ocurren tres cosas según estaba usted diciendo y es importante y quizá es el buen momento de decirlo. La concepción de un universo eterno es prácticamente universal en todas las religiones, con la excepción de la religión hebrea. Insisto, esto no lo menciono en el libro porque ya sería, digamos, ya está dentro de la fe. Correcto. Y yo creo que son... yo siempre digo, nosotros, insisto, creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la verdadera. Yo creo que la ciencia puede dar muchas más pistas sobre las tres cosas que lo que ahora estamos utilizando. De hecho, el otro día hablando con un amigo mío me decían, lo que tienes que hacer ahora es escribir el segundo libro sobre las evidencias científicas de que Jesucristo es Dios, porque realmente sí hay evidencias científicas. No hasta el momento, no hasta el punto de que no nos deje otra decisión, porque eso ya sí forma parte de la fe, pero sí las hay. Pero una de las que es interesante hablar es que, mire, en el hinduismo, como ustedes saben, en el budismo, en el taoísmo, en el sintoísmo, en cualquier otra de las religiones, el universo es eterno. Y es circular y además, digamos, fluye desde el principio. Solo hay una religión que habla de una creación ex nihilo y esa es la religión judía. Cuando en el Génesis dice, y Dios creó los cielos y la tierra, la gente tiene que saber que en hebreo, con la ventaja de haber vivido en Israel, también en hebreo los cielos y la tierra quiere decir el universo. Es decir, al principio Dios creó el universo. Y es la única religión que yo conozca y que, vamos, estoy casi 100% seguro que mantenga eso. Segundo tema, justo lo que usted decía, una de las cosas que los cosmólogos y los físicos se hacen mucho eco es que la primera persona que dijo que el tiempo se creó en el momento del Big Bang, si quieren, en el momento de la creación, fue San Agustín. En las confesiones, San Agustín, hablando con los paganos, los paganos entonces y ahora se ríen de nosotros, porque bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de todo el tiempo? Entonces se ríen, si tú dices que Dios creó, bueno, ¿qué hacía antes del tiempo? Y San Agustín discurriendo dijo, vamos a ver, si el tiempo es una cosa creada, si el tiempo es algo, también tiene que haber sido creado. Y si ha sido creado por Dios. Y contestaba, no preguntéis qué hacía Dios antes de todo, porque no había antes, puesto que el tiempo fue creado por Dios. Es decir, del mismo modo que Santo Tomás, lo decía también San Agustín. Entonces, efectivamente, toda la materia, sabemos que ha sido creada, toda la materia, en el momento del Big Bang. Estaba encapsulada, y esto es difícil de entender, todo el universo estaba encapsulado en menos de la cabeza de un alfiler. Y en una millonésima de segundo, ese alfiler se expandió trillones de veces. Entonces, el universo desde entonces se expande. Pero es importante también saber que el universo tiene límites. Sabemos que el universo es, como decimos en España, no hay más cera que lo que arde. El universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Es una pregunta que yo cuando era chico me hacía siempre. Si yo tengo este libro, ¿no? Pongámosle este libro, que tiene sus propios límites, ¿no? Los límites del rectángulo del libro. Bueno, si esto fuera el universo, pero me preguntaba yo cuando era pequeño,
y todavía me lo sigo haciendo ahora, materialmente hablando, ¿qué hay después de esta línea? O sea, porque si este es el universo, bueno, si acá hay un muro, una pared, una cerca, lo que fuere, bueno, ¿qué hay cuando no hay universo? Si ahora me están diciendo que el universo se va expandiendo, bueno, ¿qué hay del otro lado del universo? Pues primero, no lo sabemos. Hay dos teorías. Sí. Mire, con la ventaja, esto no lo tenía pensado hacer, pero esto normalmente cuando hago las presentaciones, luego, Sí. lo que pasa es que si me ven mis hijos, luego se ríen de mí. Entonces, le voy a explicar qué es el universo. El universo, ve este globo. Sí. Vale. No sé si ve, pero lo tengo aquí pintado. Sí, sí, sí. No sé. Sí. Bueno, pues imagínese que eso es una estrella y una constelación. Cuando digo que se expande el universo, ¿qué quiere decir? Nosotros pensamos que es que la estrella y la constelación se van separando porque se van dispersando. Lo cierto es que todo el universo se expande, es como el globo. Claro, entiendo. A medida que lo voy expandiendo, este punto y este punto se van separando. Pero se van separando porque todo el universo se separa y por tanto se diluye, si quiere. Por eso, también, por cierto, también es verdad que las estrellas se separan, pero la mayor parte de la separación del universo es debido a la expansión del universo. Por eso podemos calcular cuándo empezó, porque sabiendo cómo es, podemos retrotraernos y saber cómo empezó. Y por eso sabemos que empezó hace 13.700 millones de años, porque sabemos dónde está y a qué velocidad se expande. La velocidad a la que se expanden es lo que se llama la constante de Hubble, o mide la constante de Hubble, que también es gracioso porque debería llamar, bueno, ahora se llama constante de Hubble-Lemaitre, en honor del padre Lemaitre, porque realmente fue el padre Lemaitre el que también la calculó 2 años antes que el señor Hubble. El señor Hubble, esto dice mucho del padre Lemaitre, también hay que decirlo, porque el señor Hubble lo publicó, el padre Lemaitre lo había publicado 2 años antes, y en la segunda, creo, en la segunda o la tercera edición, obvió decirlo para no hacerle, digamos, para no, un poco por humildad. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que sabemos ahora que realmente el que la calculó fue el padre Lemaitre. Entonces, sí, efectivamente, el universo tiene como unos bordes. Ahora, lo que no sabemos es si al final está con borde o se abre y se expande de una forma así. De hecho... se sabe, ya que hablamos del tema de la física y de la materia, ¿no? Se sabe si uno retrotrajese hacia adentro, hacia el inicio de ese globo, ¿no? O esa expansión, ¿qué planeta o desde qué lugar comienza a expandirse? Digo, porque uno vería un poco cuál es el centro, digamos, ¿no? ¿Dónde queda el centro? Se sabe, sí, digamos, se sabe en qué dirección. De hecho, ha habido satélites que se han mandado, el satélite COBE y el satélite WMAP, se han lanzado hacia el principio del universo, lo que parece que estamos hablando de 13.700 millones de años luz, es decir, digo, porque siempre se planteó que la centralidad del hombre, la centralidad de la Tierra, por eso pregunto, ¿no? Sí, no, la Tierra, por ejemplo, si el universo se formó hace 13.700 millones de años, nuestro sistema solar, la Tierra se formó hace 4.550 millones de años, y entonces, no, hay mucho más universo que la Tierra. Ahora, y esto es una pregunta que me suelen hacer, bueno, ¿y qué pasa con los extraterrestres? Pues mire, no lo sé, si Dios quiere habría extraterrestres, ¿por qué no? Lo que pasa es que las probabilidades son muy pequeñas. Es decir, las probabilidades de que nosotros estemos aquí son tan ínfimas, de hecho, inapreciables. O sea, si quiere, el mayor milagro es que haya vida sobre uno de los planetas, es decir, que estemos nosotros aquí. Con lo cual, hombre, si Dios quiere, podría haber hecho lo que quisiera, pero digamos que la estadística está en contra. Qué bueno. ¿Por qué un creador y no el azar? Una pregunta que ya vamos más allá del tema de la creación. Bueno, convengamos que hay un inicio, perfecto, pero ¿por qué no el azar, digamos? ¿No? ¿Cómo se puede explicarle a alguien que al menos eso que está detrás, llamémosle Dios o como quieran llamarle, no hace falta que sea el Dios cristiano, ni mucho menos, ¿por qué tiene que ser un Dios ordenado y no más bien todo esto producto del acaso, ¿no?
Uh-huh. También me gusta, voy a empezar con lo último que usted ha dicho. Sí. Me he dado cuenta que muchas veces en las conversaciones sobre esto, la palabra Dios crea en las personas, sobre todo escépticas, una reacción negativa que hace que eviten todo lo que viene detrás. Por eso al principio del libro hablo de algo / alguien / eso que llamamos Dios, para evitar que la gente se imagine, no sé, lo que se tenga que imaginar sobre Dios. De hecho, al principio en el libro menciono qué es eso que llamamos Dios, porque hay algunos ateos. Un ateo famoso, por ejemplo, dice: yo no puedo creer en un señor de barba blanca, vestido con túnica blanca y con un rayo en las manos, y yo escribo, y yo tampoco. Vamos a empezar a estar de acuerdo en algo, y es, yo tampoco creo que eso sea Dios. Entonces, lo primero es, efectivamente, mire, eso que llamamos Dios, esa inteligencia, que además vamos descubriendo cuáles son sus características. Sabemos que es inteligente, sabemos que cuida de la creación, sabemos que no es temporal, sabemos que no es material. Eso lo sabemos porque está fuera del Big Bang. Entonces, ¿por qué no el azar? Bien, otra cosa que hay que decir es, y también me gusta decirlo, existen dos posibilidades solo. O bien somos creación de Dios, que quiso que usted, padre Javier, esté allí y yo aquí, y vamos a pensar solo eso un momento, y que sabemos que si él no quisiera, en este momento yo dejaría de hablar. Con lo cual, hay quien cree, como yo, que somos, cada momento de mi vida es una decisión deliberada de Dios, y por tanto eso me confiere una... Yo siempre que digo esto doy gracias. Me hace dar gracias y decir, bueno, pues mira, si estoy aquí soy porque alguien quiere, o alternativamente soy producto del mero azar. ¿Qué consecuencia tiene esta segunda? Pues mira, también lo digo ahí, hay un ateo que se llama el señor Singer, que realmente me parece que tiene unas creencias poco encomiables, que considera que somos aproximadamente, que tenemos más o menos el mismo valor que una cucaracha, o con procesos mentales más sofisticados, porque al fin y al cabo una cucaracha también es gracias al azar, y si una cucaracha, una rata o el perro del vecino es gracias al azar y yo soy gracias al azar, y simplemente he tenido un poco más de suerte y tengo procesos mentales más elevados que el perro, la cucaracha o la rata. Entonces, esas son las dos opciones. O bien sabemos que somos una creación deliberada de alguien que nos quiso, o bien pensamos que somos el producto del mero azar. Yo, como soy un hombre práctico, ya solo por eso, para tener una vida más feliz, yo elegiría lo primero. Pero vamos a suponer que la gente es masoquista y digo, no, pues yo quiero sufrir mucho y soy producto del mero azar y no soy más que una cucaracha. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las alternativas. Y le pongo un ejemplo. Si nosotros viéramos que a nuestro vecino le toca la lotería hoy y mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y todos los días, pensaríamos que nuestro vecino está haciendo trampa y que sabe cuál es el número que va a tocar y que está haciendo trampa. Si alguien juega a la ruleta y sabe que va a tocar el número 11 y luego el 12 y lo va cambiando, pues alguien podría decir, oiga, este tipo está haciendo trampa, sabe dónde va a caer la bola. Es gracioso que pensemos eso así y no nos demos cuenta de que eso es precisamente lo que nos ha pasado. Le voy a poner solo un ejemplo. ¿Se acuerda que mencionaba lo que es la entropía? La entropía es la medida del desorden en un sistema. Bien, pues hay un señor que se llama Roger Penrose, que fue premio Nobel del año 2020, que ha calculado cuáles son las posibilidades de tener un universo como el nuestro, con la entropía como el nuestro, que permita la vida y que por tanto nos permita a ustedes estar aquí a mí. Porque es verdad que tenemos un billete de lotería, pero claro, no tendríamos mucha suerte si solo se hubieran repartido dos. Tenemos un 50% de posibilidades. Realmente está bien, pero no hay. Y si hubiera 3, un 33% de posibilidades. Si hubiera 10, pues un 10% de posibilidades. Entonces él calculó cuántos billetes de lotería se han repartido. Decimos, tenemos el billete ganador, puesto que estamos aquí. ¿Cuántos billetes se han repartido? Solo basándose en la entropía. Entonces él calcula el número de bariones que hay en el universo, que son 10 elevado a 81, y calcula cuál es la entropía del barión, que
que es 10 elevado a 43. Pero como la entropía realmente esto ya es un poco más complicado, pero vamos, son espacios de fase y se calcula con el logaritmo, básicamente el número de billetes de loterías que se han repartido, padre, son 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Tenemos el billete de lotería que nos ha tocado de entre todos esos billetes de lotería que se han repartido. ¿Cuántos son esos billetes de lotería? Lo digo es un número tan grande que es imposible de siquiera concebir. No hay ordenador en el mundo que tenga la capacidad, no hay ordenador en el mundo que tenga la capacidad de poner todos esos números seguidos, todos esos ceros. Siempre suelo decir, imagínese todo el universo. Descomponga el universo en átomos. Cada uno de esos átomos dele un número 0. Bueno, pues todavía hay más en ese 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Y nos ha tocado el número de lotería de todos esos que se han repartido. Vuelvo al principio. Si eso le pasara a nuestro vecino, estaríamos comprando el billete de lotería del vecino porque sabemos que está haciendo trampa. Y si nos pasa a nosotros, pensamos que es producto del azar. A mí me gustaría quizá un poco más de lógica. Es impresionante. Esto es lo que justamente a veces falta o de lo cual carecen muchas personas que o por algún problema o por una mala educación o por ignorancia o por prejuicios también puede ser, no quieren aplicar la inteligencia a estas posibilidades. Bueno, don José, creo que por lo menos para una introducción, para gente que no conoce todavía el libro, es bastante interesante. Acá tenemos el libro. Usted me decía que no se conseguía quizás más que en España, pero yo creo que en Amazon, como uno lo puede... Yo creo que en Amazon no lo mandan a Hispanoamérica, por eso siempre les digo, vayan a Ocio Hispano, okay. No sé cómo se llama, Perfecto. Ocio Hispano, Nuevas Evidencias Científicas, y allí se lo mandan a prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Excelente. Bueno, espero que tenga bastante éxito. Ahora está haciendo algunas presentaciones, supongo yo que en España. ¿No? Estoy haciendo presentaciones en España y la verdad es que también presentaciones a través de Zoom, a través de esto, sobre todo en Estados Unidos. Y sí, vamos, estamos... Tengo que decir que todos los derechos de autor van para EWTN, porque también yo soy el presidente, como usted ha dicho al principio, de EWTN. EWTN es el canal católico del canal de la Madre Angélica, el canal de televisión católico, y entonces, pues llevamos 2 años en España y lo estamos empujando en España, que mucha falta hace, a mi juicio. Y entonces, lo bueno es que toda aquella persona que compre el libro, además hace una obra, si quiere, buena, puesto que hace una donación para WTN. Así es. Bueno, le agradezco mucho el estudio y la divulgación, sobre todo para estos tiempos que, como siempre, hay que saber dar razones a nuestra esperanza. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias a usted y que Dios le bendiga a usted y a todos los que nos ven. Adiós. Gracias por el tiempo. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.